Muchas muchas gracias, don Luis, por esa presentación. Me siento muy honorado por sus palabras. Muchas gracias a todo el equipo que está aquí presente de Adeprosoft y demás colegas. Esta presentación es muy importante porque llega a explicar elementos sobre cómo iniciar una buena producción en un ambiente de SQL Server. Todo es una base. Denme un momentito para compartir la presentación. Tengo acá un segundo. Bien. Ok. Esta no es la pantalla que quería compartir. Ya ustedes han visto este en mi video de YouTube anteriormente. Pero sí, como ustedes saben, mi nombre es Wally Pons. Yo tengo más de 20 años trabajando con lo que es SQL Server y otros tipos de bases de datos relacionales. Soy un Information Technology Engineer graduado en los Estados Unidos. También soy miembro de la Association for Computer Machinery. Aquí pueden ver mi tarjeta de presentación que ellos me enviaron para fines de conocimiento. Y bien, quiero empezar esto con una frase de mi científico, matemático y filósofo favorito, que era René Descartes. Él decía algo que es: todo lo complejo puede dividirse en partes simples. Y esa es una frase que yo siempre la he acuñado mucho porque me ha ayudado a resolver problemas complejos, ya que todo lo complejo puede ser parte simple y eso siempre me ha sacado a camino. Esa frase se relaciona directamente con la segunda regla del método cartesiano propuesto por René Descartes, que es la regla del análisis. Esta regla indica que para investigar la verdad se debe desmenuzar el problema complejo en tantos elementos básicos y más simples como sea posible para poder así comprenderlo. Y con esto damos inicio a lo que es una instalación exitosa de un SQL Server. Pues bien, este, esta presentación tiene un propósito, tiene un objetivo, una audiencia. La primera audiencia que les voy a mostrar son los administradores de base de datos, tanto de compañía como los consultores particulares, sean senior o junior. Muchas veces a los administradores de base de datos se les escapan detalles mínimos que pueden comprometer lo que es el buen rendimiento de un servidor de base de datos. Y aquí yo muestro desde la base cómo uno puede tener una mejor instalación para tener un mejor rendimiento. También va dirigida a los profesionales de la tecnología que se han visto en la necesidad u obligación de tener que instalar o reinstalar servidores de base de datos de SQL. Eso es lo que llamamos DBA por accidente. Muchas veces, la mayoría de los DBA no empiezan como DBA, sino empiezan como otra cosa y accidentalmente pasan a ser DBA. Pues esta presentación es para ellos también. Igualmente, para los desarrolladores de aplicaciones, pide que puedan instalar un ambiente de prueba que sea lo más cercanamente parecido a uno de producción real y a la misma vez obtener mejores resultados al momento de hacer instalaciones en los clientes corporativos particulares. Esto yo lo he visto muchas veces y es una buena ayuda para ellos. Por último, están los conocedores de bases de datos relacionales que desean migrar a una plataforma más robusta e integrada como lo es Microsoft SQL Server, sin menospreciar las otras plataformas, obviamente, y para cualquier persona que tenga los conocimientos, paciencia y entendimiento necesarios para cumplir y seguir con los requerimientos más básicos sobre la instalación de aplicaciones. Perfecto. Yo siempre digo esto, que es muy importante tener en cuenta que el proceso de instalar un SQL Server no es igual a instalar un programa de Office, que solamente se le da anexo siguiente al botón. Hay que tener mucho cuidado con lo que uno hace porque cualquier mala decisión en el proceso de instalación puede comprometer el rendimiento del servidor. Perfecto. Entonces, antes de empezar, es bueno que conozcamos un poco de las diferentes ediciones que tenemos en SQL Server. Tenemos desde versiones que son conocidas como Express, que son las versiones que uno puede instalar para ambiente de prueba. Estas tienen un límite de memoria de 1.4 GB, base de datos de 10 GB, ya usted se puede imaginar el tipo de prueba que se hace. Están las versiones webs, que son las que ofrecen los proveedores de servicios en la nube. Y luego siguen las estándar, que esas ya tienen un límite de memoria de 128 GB.
Y las bases de datos, bueno, a partir de web son 524 terabytes en tamaño de base de datos. Seguimos con la Enterprise. Aquí ustedes pueden ver el precio, perdón que no lo estaba marcando, pueden ver el precio de una y de otra. Básicamente, ya usted puede tomar su decisión. Los diferentes las features entre la Enterprise y la Standard no son tan diferentes, a excepción del límite de la memoria, y que a partir de la Enterprise se puede utilizar lo que le llamamos el Always On, que es para crear ambientes de alta disponibilidad y redundancia. Por último, la versión que vamos a ver ahora es la versión Developer. La versión Developer, según Microsoft, es exactamente igual que la Enterprise. Yo le puse un asterisco acá porque eso no es cierto, ya que sí tiene muchas características igual que la Enterprise, a excepción de que no podemos configurar el Always On, pero eso ya lo podemos sobrellevar. Antes de instalar el SQL Server, es recomendable no instalar el SQL Server Management Studio primero. Para ver la versión más reciente, acá yo puse el link para que ustedes puedan entrar y puedan ver la versión más reciente que existe y también las versiones anteriores. Esto es porque Microsoft hizo algunos cambios en la versión del instalador del SQL Server Management Studio, donde se requiere que el instalador tenga acceso a Internet, pero eso también se arregla creando un bootstrap. Para nuestro caso, vamos a descargar la versión de Developer. Ya yo la descargué y la copié al servidor. Acá yo he colocado el link. Y también recomiendo acá, donde no instalar SQL Server. Bueno, no recomiendo yo, recomienda Microsoft. Microsoft tiene un knowledge base que es el KB 203-2911. Aquí está bien documentado. Hay ciertas incompatibilidades instalando SQL Server en un Primary Domain Controller. Usted lo puede instalar en un Windows Server sin ningún problema, siempre y cuando no sea un Primary Domain Controller, porque hay unos conflictos entre una plataforma y la otra y le puede funcionar mal el SQL Server. Otra cosa muy importante que debemos tener en cuenta es que cuando vamos a instalar el SQL Server, y esto es algo que yo lo he visto mucho, los discos donde va a residir la data deben de estar formateados con un tamaño de clúster de 64K. Esto es así porque SQL trabaja con lo que le llaman páginas. Las páginas tienen 8K. Ven acá. Entonces, utilizan extensiones. Las extensiones son 8 páginas de 8K que combinan 64K en tamaño, por lo cual los discos deben de formatearse a 64 KB de tamaño de clúster. Acá coloco un link para la referencia. También, en caso de que usted reciba un servidor y no quiere formatearlo, pero quiere verificar si tiene realmente el formato a 64K para los discos, puede utilizar un utilitario que se llama FS Util, FS Info, NTS Info y la letra del disco. Y si le devuelve un valor parecido a este, pues ya usted sabe que su disco está a 64K de tamaño de clúster. A veces no pasa así, pero eso lo vamos a ver en un momento. También una cosa muy importante que mucha gente pasa por alto, especialmente cuando uno contrata servicios en la nube, es que los servicios de SQL Server deben estar manejados no por la cuenta default. Hay una cuenta de network que controla los servicios de SQL Server y eso debemos tratar de evitarlo a toda costa. ¿Por qué? Pues tenemos que crear nuestra propia cuenta a la cual nosotros le aplicamos políticas de seguridad. Para hacer eso, nosotros podemos crear una cuenta, tanto local como de dominio. Si es un servidor, si tenemos el servidor SQL Server atado a un dominio, pues creamos la cuenta en un dominio y le aplicamos la política. Hay una serie de nombres que son los nombres preferidos para colocarle esa cuenta. Y hay unas consideraciones que uno debe tener también al momento de crear esas cuentas. Por ejemplo, la cuenta, al contrario de como piensan muchas personas, esa cuenta que maneja un servicio no debe tener ningún privilegio elevado. Solamente pertenece al grupo de users. El password no puede expirar y tampoco puede permitírsele cambiar el password. Si tiene, obviamente también si tiene un servidor de dominio, debe crear la cuenta en ese servidor. Hay 6 políticas muy importantes que hay que aplicar para la cuenta. La primera política es la más importante, por eso yo siempre la pongo de primero acá. Esa política se llama, a nivel de política, se llama Perform Value Maintenance Tasks.
Esa se conoce mayormente como Instant File Initialization o IFI. Esto sirve para que el SQL pueda ejecutar operaciones instantáneas de asignación de tamaño de archivos, tanto en el momento de modificar su tamaño como en el de crearlos. Aquí pongo una referencia. ¿Qué quiere decir esta política? Esta política quiere decir que a medida que usted le va insertando información a su SQL Server, esa información se va al disco. El disco tiene que competir con el sistema operativo. Muchas veces el sistema operativo Windows no es muy benevolente con ciertas aplicaciones, tiende a darle preferencia a otras aplicaciones, generalmente a las mismas aplicaciones del sistema operativo. Aplicando esta política, usted le dice a Windows que hay una prioridad por encima de los procesos y que cuando un archivo, un MDF o un NDF de archivo de datos de SQL Server tenga que crecer por alguna razón, pues él le va a permitir crecer sin ponerlo en un pool. Otra opción muy importante es el bloqueo de páginas en memoria. Esto sirve para que el SQL pueda observar el uso de paginación de memoria física más eficiente. Otro, yo diría que aquí están los tres más importantes. Que la cuenta tenga una política que le permita hacer logon como un servicio. Inclusive para que la cuenta de servicio SQL Server no tenga problema iniciando los servicios de la instancia. ¿Okay? Otras políticas que podemos aplicar, y yo diría que ya estas son políticas opcionales, pero también las podemos aplicar, es la política de hacer backup a los discos y directorios. Esta política también tiene que ver con Windows, para que no haya ningún tipo de restricción al momento de crear archivos de backup y de trabajar con un directorio. O sea que con el mismo SQL Server podemos crear directorios y creamos también archivos de backup. Otra política, esta no es tan crucial, es el debug de programas. La política de usuario determina cuáles usuarios pueden asociar un debugger, depurador, a cualquier proceso o al kernel. Los desarrolladores que después su propia aplicación no necesitan tener este derecho asignado. Eso hay que notar. Y por último, tenemos una que se llama Manage Auditing and Security Log. Esta es importante porque esta está muy relacionada a lo que es el SQL Server 2022. Antes no era tan crítico. ¿Por qué? Porque el SQL Server 2022 tiene como ven acá, tiene lo que le llaman el SysDM, que es un Dynamic Management View Server Registry, que le permite leer información del registry de Windows. ¿Ok? Entonces, esta política a partir del SQL Server 2022 es importante. Entonces, acá estoy mostrando que existen dos formas para aplicar las políticas. La forma que vemos acá es en un servidor o un PC local, donde simplemente se crea un usuario y se abre lo que se llama el Local Security Policy. Fíjense que cuando se crea el usuario, se le coloca el user cannot change password y el password never expires. Entonces, en el Local Security Policy, se abre lo que le llama Security Settings, Local Policies y User Rights Assignment. Entonces, en la ventana derecha, se buscan las políticas que yo había mencionado anteriormente. Para el caso de un Primary Domain Controller, es parecido, pero no es igual, ya que uno va a Active Directory, Users and Computers, crea lo que le llaman un Organizational Unit, que es como un folder, dentro de ese uno crea el usuario, y en lo que se conoce como el Group Policy Management, se crea un Group Policy Object. Esto le llaman GPO. ¿Ok? Entonces, otra cosa muy importante al momento de uno instalar un SQL Server es la creación de directorios. No siempre se tienen varios discos al momento de instalar un SQL Server, pero lo ideal sería tener una estructura parecida a la siguiente. Esto que ustedes ven acá es una instalación de directorio para una instancia default, o sea, la primera instancia que usted instala en SQL Server. Normalmente se crea esta estructura con estos folders. Como pueden ver, estos folders que están acá son básicamente los folders que guardan los binarios del SQL Server. Estos están en un solo disco, como ven acá, en un disco D. Esto que está acá es el 10DB. El 10DB es
una base de datos muy importante dentro de lo que es SQL Server, ya que eso es lo que maneja el uso de los índices, el uso de tablas temporales y cualquier proceso que usted corra en SQL Server que tenga que hacer algún tipo de sorting, o sea, organizar la información que está corriendo, ejecutando un query grande, pues todo eso ocurre dentro del TenDB. Normalmente, normalmente se recomienda que el TenDB, los archivos del TenDB, estén en un disco de alto rendimiento como un NVMe o un SSD si está disponible. Luego de esto, vienen los archivos, en los directorios, perdón, donde se colocan los archivos de la base de datos de usuario. Fíjese que estoy haciendo una separación donde lo que corresponde a data se coloca en un disco y lo que corresponde al transaction log de esas bases de datos se coloca en otro disco. Se pudiera hacer una segmentación un poquito más grande y colocar archivos que contengan índices, esas bases de datos, en otro disco también. Por último, está el disco de backup. Generalmente, el disco de backup es un disco puente. ¿Por qué es un disco puente? Porque no es buena idea almacenar los backups dentro del mismo servidor. Uno hace un puente por lo normal, por lo general, un puente ahí y de ahí uno lo pasa ya sea a un NAS o lo sube a un S3 de AWS. Pero los backups tienen que quedar en un sitio primero. Igualmente, estos discos se utilizan para poner los backups del transaction log en caso de que tenga un esquema de alta disponibilidad con log shipping. Una nota importante sobre los directorios quiero destacar, quiero ponerlo un momentito de nuevo. Si ustedes se fijan, dicen MSSQL todos, es que generalmente eso se coloca así cuando es la instancia default, pero cuando es una instancia adicional, porque en SQL uno puede tener hasta 50 instancias instaladas. Cuando hablo de instancias, es como si fueran servidores independientes. Y una forma de dividirlo es creando la misma estructura, pero usando una nomenclatura. Por ejemplo, MSSQL, un punto, el nombre de la instancia y el nombre del folder. Obviamente ya he mencionado que las recomendaciones de los discos y la distribución aquí mencionada están basadas y aprobadas en lo que son las buenas prácticas. No siempre uno va a encontrar un ambiente perfecto. Muchas veces uno va a instalar un SQL Server y uno va a tener quizá un disco C o un disco C, un disco D, pero nunca instalen su SQL Server ni su base de datos en un disco C. Traten por lo menos de instalarlo todo en discos distintos para que tenga mejor rendimiento. Bien. Entonces, ahora yo voy a pasar un poquito la presentación y voy a mostrar, encuentro, claro, aquí está, la creación de lo que es un usuario en SQL Server. Este usuario va a ser el usuario de los servicios, lo voy a crear y le voy a aplicar sus políticas. Acá yo tengo este es un servidor, como pueden ver, esto es un Windows Server, pero no es parte de un dominio. Como explicaba, uno lo crea en lo que es Computer Management, en User, crea el usuario, y le voy a poner una clave bien cortitita para que no sea complicado. Aquí está. Le quitamos que el usuario debe cambiar el paso y le ponemos que nunca expira. Correcto. Inmediatamente tenemos el usuario. Vamos al Local Security Policy y vamos a la parte de Local Policies y User Rights Assignment. Bien. Entonces, vamos a colocarle las políticas. La primera política que le vamos a colocar es Perform Value Maintenance Tasks. Vamos a colocar el usuario. Bueno, me quiero estar aquí. Microservices. Ahí está. Primera política. Segunda política. Como pueden ver, casi me la sé de memoria. Seguimos con Logon as a Service. Luego continuamos con Backup Files and Directories.
Seguimos con Debug Programs. Y por último, Manage Auditing and Security Log. Aquí está. Bien. Aquí lo acabamos de aplicar en un servidor que no es de dominio. Para un servidor que es de dominio, en este caso, creamos lo que llamamos un OU, un Organizational Unit. Le colocamos el nombre SQL para que sepamos que se debe usar de SQL y creamos un usuario nuevo. Está por acá, ok, SQL Services. Vamos a colocar la clave, suerte que es una clave corta. Mismas opciones, el usuario no puede cambiar la clave y el paso nunca expira. Luego de esto, nos movemos al Group Policy Management, le hacemos un refresh acá y aquí vemos que nos sale la unidad organizacional que se llama SQL y ahí podemos aplicarle podemos aplicarle la seguridad. Un momento. Ok, nuevo. Acá lo editamos. Igualmente, settings, security, settings, local policy, oh, perdón. Ups, se me acaba de perder la opción. Qué vergonzoso. Bueno, ok, vamos a saltar un poquito este paso, porque esto yo no, este sí es verdad que yo no lo hago todos los días. Así que podemos continuar con la presentación y los demás pasos. A ver. No te preocupes, que eso pasa en los programas en vivo. Sí, pues sabemos que es en vivo y no ChatGPT. Bien, entonces vimos esta parte, vimos folders. Ok, entonces yo indicaba acá el contenido de los folders en la estructura que nosotros tenemos creada acá. ¿Por qué esto es importante? Porque, por ejemplo, un folder que nosotros creamos es uno que se llama Instance Root. El Instance Root nos ayuda a identificar directamente qué versión de SQL tenemos instalada. La versión de SQL tiene generalmente lo que hace que le coloca un número, como ven acá. Le ponen SQL, Instance Root, entonces le coloca MSQL. Si dice 16, se refiere a 2022. Si dice 17, se refiere a 2025. Si dice 14, 2017. También, dentro de ese folder hay lo que le llaman, dos folders que llaman install, que contienen los skills que se usaron durante la instalación, y otro que se llama bin. Eh, sí, tiene dos N. Esto es cosas de Microsoft. Tiene dos N, pues lo hicieron a propósito. Yo voy a explicar ahora por qué. Esto contiene los archivos primarios de la instancia de SQL Server, incluyendo una base de datos que no se ve en el SQL Server Management Studio que se llama Resource. SQL Server no tiene cuatro bases de datos de sistema, sino que tiene cinco. Hay una que no se ve, pero tampoco la puede acceder por SQL Server Management Studio, ya que esta base de datos es de solo lectura. Es bueno saber dónde está, porque la única forma de usted hacerlo con esa base de datos es manualmente, yendo a ella y copiando los archivos. Aquí yo coloco unos links que lo voy a hacer disponible después, donde usted puede buscar información sobre esa base de datos y la explicación de por qué PIN tiene dos N. En este caso, tiene dos debido a un hecho de la época que muchos sistemas estaban migrando de 16 bits a 32 bits y Windows NT estaba en el mercado, lo cual para fines de acomodamiento del sistema operativo hizo que se colocaran las dos N, donde la segunda N se asocia a New Technology NT. Y aquí tienen un link de referencia de lo mismo.
El folder que se llama MSSQL Data Root es parecido a InstaRoot, pero tiene otra estructura. Tiene una estructura que se llama Data. Y en ese se guardan los archivos de las 4 bases de datos del sistema. Bueno, de las 3 restantes, porque la TNDB se guarda aparte. Está la master, la model y la MSDB. Es muy importante saber eso. Tiene otro folder que se llama Jobs, donde se guardan los archivos DTS, que son y del SSIS, que son los archivos que se generan cuando uno crea paquetes para uno hacer ETL o LTL y ese tipo de operaciones. Tiene un folder que se llama Log, donde se guarda la bitácora del SQL, donde se generan los diferentes eventos. Por ejemplo, un crash del servidor, pasó algo, ahí están esas bitácoras. Y un folder se llama REPL Data. Este folder es usado para la replicación de MS SQL Server. Es muy importante saber esto porque si instalamos el SQL Server y le configuramos replicación, este folder guarda información sobre esa replicación que nosotros configuramos y podemos consultarlo en caso de que ocurra algún problema. Hay dos folders que se llaman Share Features y Share Features x86. Estos contienen características de funcionalidad, pero que son compartidas con instalaciones de otras instancias. También este folder tiene funcionalidades compartidas con Visual Studio. Por ejemplo, si usted tiene Visual Studio y tiene SQL Server al momento de instalar, por ejemplo, tiene Visual Studio y quiere instalar SQL Server, en el instalador esto le va a salir gris. O sea, no va a poder especificar estos folders porque generalmente Visual Studio crea esos folders y no deja que nadie más ponga nada directa manualmente, no le cambien la ruta. Un folder muy importante es uno que se llama SQL Dump. Ese folder guarda también una bitácora cuando ocurre un problema con SQL, ya sea que haga un crash o algo parecido. Se configura después que se instala el SQL Server, no antes. Después viene User Database, Data and Logs, donde se guardan las informaciones de la base de datos de los usuarios. Esto es casi simbólico porque uno puede restaurar las bases de datos en distintos folders, lo puede restaurar en distintos volúmenes, no importa. El backups, ya había explicado que eso es para los backups de las bases de datos. Nuevamente, si uno hace un backup y no especifica un folder destino, pues SQL Server asume que el folder que uno le dijo durante la configuración es el folder donde van a caer los backups. TNDB Data Logs, obviamente va a guardar los archivos del TNDB y lo que son de data y lo que son de logs. Muy importante es saber cuáles son los puertos que utiliza SQL Server. ¿Eh? Esto es súper, súper, súper importante. ¿Por qué? Porque si usted instala SQL Server y no habilita el puerto TCP 1433, no se va a conectar remoto a ese servidor. Ese puerto tiene que habilitarse dentro del firewall del equipo donde se encuentre. Otra cosa es que si va a instalar más instancias en su servidor SQL Server, hay un puerto UDP que tiene que habilitar, que es el 1434, y también tiene que colocar las direcciones IP, perdón, los puertos TCP que correspondan a esas instancias. Generalmente, las instancias adicionales toman puertos TCP de manera automática. Es decir, uno tiene que ir y tomar esa configuración porque se autoasigna y en vez de dejarla dinámica, dice acá, uno la coloca como algo estático y eso tiene que especificarlo dentro de las reglas del firewall. Obviamente, siempre que usted haga cambios de puertos TCP, tiene que reiniciar los servicios del SQL Server. Acá hay algo que es un tema que me ha tocado mucho tratar, que es Database Collection. El Database Collection es lo que define las reglas de ordenamiento, comparaciones y sensibilidad, es decir, mayúsculas, minúsculas y acentos. El Database Collection se especifica ya al momento de la instalación. Es importante definirlo, ya que esto es lo que indica si se van a usar mayúsculas, minúsculas, o si van a tomar en cuenta las palabras acentuadas o no.
Para entenderlo un poquito mejor, vamos a pasar a una instalación ya de SQL Server. Lo tengo acá lista para ejecutarse. ¿Ok? Como pueden ver, tengo este servidor acá. Ya yo tengo mis discos definidos. Tengo un disco D, donde yo voy a poner los archivos binarios del SQL Server. Tengo un disco E, donde voy a poner los archivos del TenDB, Datilogs. Un disco F, donde se van a colocar informaciones de User Database. El G, los logs de la base de datos de usuario. Y obviamente el backup. Vamos a proceder a hacer la instalación. Bien, como todo programa, simplemente uno lo ejecuta. Por ejemplo, aquí él me lo coloca como un volumen montado en el servidor, ya que yo bajé el ISO de instalación. Y en el menú de la izquierda uno simplemente selecciona la parte que dice instalación. Aquí en esta parte tenemos diferentes opciones para instalar por primera vez y para añadir otra instancia y para eh, añadirle características a una instancia. Uno siempre utiliza la primera opción que está aquí arriba. Para las demás opciones, por ejemplo, instalar Reporting Services, instalar, por ejemplo, Management Tools, SQL Server Data Tools, también utiliza esta parte de acá. Y para hacer un upgrade, imagínense, por ejemplo, que usted tenga SQL Server 2017 instalado aquí y usted quiere hacer un upgrade dejando todas sus configuraciones, o sea, todos sus usuarios, base de datos, todas esas cosas, pues también por aquí usted lo puede hacer. Ahora vamos a ver el proceso de la instalación. Vamos a utilizar una edición que es la edición Developer. Supuestamente es lo mismo que la Enterprise. Aceptamos la licencia. Esto no lo marcamos. La mensaje acá, pero no importa. Le decimos Next. Efectivamente, como yo no le he aplicado la regla del firewall, él me indica que hay un warning con el firewall, pero eso no es relevante. Eso lo podemos resolver en un momento. El SQL Server 2022 tiene algo que no tiene las versiones anteriores y es que le permite conectar su SQL Server directamente a una instancia Azure en la nube. Como en este caso no la tenemos, no tenemos las credenciales, pues simplemente le quitamos el cotejo de la extensión de Azure. Bien, como esto es una instalación sumamente básica, hay un componente, a pesar de que sea una instalación básica, hay un componente que yo siempre instalo porque siempre toca hacerlo directo o indirectamente por alguna razón, que es la replicación. Fíjense que acá yo tengo más opciones, pero mientras más opciones usted toma acá sin saber lo que es, más memoria le va a consumir el servidor. Así que esto es lo que se llama una instalación completamente básica. Acá voy a indicar los directorios que se pueden utilizar. Por ejemplo, el instance root, yo sé que ya eso está en el disco D, en el disco de donde están mis binarios, y lo coloco. Igualmente acá, bien. En esta parte, como esta es la instancia default, aquí no se hace exactamente ningún cambio. Si fuera una instancia adicional, pues yo le dijera name instance y colocar el nombre de la instancia. También yo sé que no hay más instancias porque me la mostraría aquí abajo. Ok, en esta parte es donde nosotros colocamos las credenciales que se van a utilizar para los servicios. Como ya ustedes saben, yo acabo de crear el usuario que se llama SQL Services. Entonces, simplemente yo puedo escribirlo o buscarlo. Acá yo puedo buscarlo directamente. Y fíjense que él me coloca el nombre del servidor y el usuario. Y el startup de los servicios lo dejamos como manual. El engine, por igual, podemos buscar el usuario
y colocamos la clave. Normalmente los servicios yo trato de dejarlo de forma manual. Esto yo lo aprendí de manera dura con los años porque muchas veces los servidores de Windows entran en lo que le llaman un reboot frenzy, que empiezan a reiniciarse. ¿Por qué? Bueno, puede ser por una actualización de Microsoft, puede ser por una instalación de un software, muchas veces puede ser un software de backup externo, lo que sea, y el servidor empieza a reiniciarse seguido. Si usted tiene bases de datos muy grandes y los servicios están automáticos y el servidor empieza a reiniciarse cada 5 segundos, cada 10 segundos, el SQL Server trata de ejecutar los servicios para subir la base de datos y en medio de ese proceso le puede corromper la base de datos. Entonces, es bueno dejar que los servicios sean de forma manual, siempre. Ahora bien, si ustedes se fijan, Microsoft, pensando en lo que es el buen rendimiento de un servidor, ya colocó una opción que dice Grant Perform Volume Maintenance Tasks, que esa fue la política que nosotros le aplicamos a su usuario. En este caso, yo no tengo que aplicar esa política porque ya él la tiene a nivel de usuario. Ok. Hay una pestaña que se llama Collection. Si ustedes se fijan, el collection es muy importante porque determina cómo uno va a buscar la información que está en la base de datos. Yo hice un video hace unos días acerca de algo que pasa en Postgres, que Postgres eh, es case sensitive, ¿verdad? Entonces hay que crear un tipo de columna que se llama CI tags para poder buscar, para que cuando uno haga le diga select, cosa, where, sea igual, lo pueda poner tanto en mayúscula como minúscula y devuelve. En este caso, el SQL Server utiliza el default SQL Latin 1 General, CP1, case insensitive, pero es accent sensitive. ¿Qué quiere decir accent sensitive? Bueno, obviamente case insensitive quiere decir que la información que usted guarde en SQL, ya sea mayúscula o minúscula, al momento de usted hacer una búsqueda con un query, él se la va a devolver como quiera. Pero al ser accent sensitive, el cliente está fallando. Eso quiere decir que si usted guarda una información con acento, una O acentuada, una A acentuada, usted tiene que especificarla bien en la búsqueda. Si no, no se la va a devolver. Entonces, para eso, uno debe de hacer un cambio acá. Dentro de las colaciones que hay disponibles, uno coloca esta que está acá, ¿ven? Que es case insensitive y accent insensitive. Entonces damos OK y ya eso está cambiado. Presionamos Next y aquí colocamos la clave del SA. El SA es el usuario administrativo de SQL Server. Normalmente a mí me gusta poner lo que sea de autenticación mixta, no solamente como autenticación solamente con Windows, porque Windows falla. Y si Windows falla, pues no podemos acceder. Ya sea cuando digo Windows falla, me refiero a que esto pudiera estar conectado a un dominio. Y si los usuarios son solamente de dominio y el dominio perece, no está existente, no está alcanzable, pues puede ser que no pueda acceder a su servidor de base de datos. Y no queremos eso. Igualmente, es bueno colocar uno o más usuarios, dependiendo de la política de su empresa, que también tengan privilegios de administrador. En este caso, yo le voy a decir que me añada el usuario actual. Acá seguimos con la nomenclatura de los directorios. Tenemos que buscar el que se llama Data Root ahora. Está acá. Acá vamos a buscar el de usuarios para la data y para los logs. Igualmente, asignamos un directorio de los backups. Aprovechando ese directorio de backup que no estaba. Podemos crear el directorio de una vez. En cuanto al TenDB, SQL Server hace un cálculo basado en los procesadores que tenga su equipo. Esto es un cálculo relativo, porque puede ser que usted necesite más archivos de TenDB dependiendo de sus operaciones. Por ejemplo, normalmente él le pone 2, o le pone 4, le pone 6 o le pone 8. Él nunca le recomienda poner más de 8. Yo digo que esto es relativo porque
Hay instituciones financieras en las que yo he trabajado donde les funciona tener la misma cantidad de archivos de 10DB como tienen de procesadores. En un buro de crédito eso funcionaba perfecto. Pero en este caso vamos a continuar con la regla que lleva la recomendación acá. En cuanto a los tamaños, siempre es bueno, y esto es para evitar confusión, colocarle un tamaño inicial. En este caso yo le voy a colocar un tamaño de 1 GB, pero le voy a quitar el autogrowth. ¿Por qué yo le quito el autogrowth, que es el autocrecimiento? Para tener control por 10DB. Si el 10DB se me llena por alguna razón, claro, yo estoy calculando que en el uso mío yo no voy a utilizar más de 6 GB de 10DB. Esto yo tengo que saberlo previamente. Como esto es una prueba, pues yo lo hago de esta forma, pero ya esos son cálculos que tengo que realizar con anterioridad. Removemos la ruta que él recomendaba y lo mandamos a la ruta que va el 10DB. En este caso va acá. Para el archivo del log del 10DB, le hacemos algo parecido. Le quitamos el crecimiento y también lo mandamos a su directorio. Una opción, estas, en lo que es el 10DB, MaxDOT y Memory, estas eran opciones que se hacían después que instalaba el SQL. Ahora mismo no la hace antes. Esta opción del MaxDOT es el grado máximo de paralelismo, la cantidad máxima de procesadores que se utilizan por query. Este valor es un valor que se obtiene a través de un cálculo que hace el SQL Server. De hecho, yo tengo un query un poquito complicado que saca ese cálculo, pero esto también pudiera ser algo relativo. Él me dice 6, pero en lo general, toda la vida, el valor siempre ha sido 0. 0 no quiere decir que no va a usar procesador, sino que va a ser dinámico. Vamos a darle el 6 mientras tanto para dejar el valor por defecto. En cuanto a la memoria, sí, aquí sí hay que hacer un cambio, porque el valor que pone default es un valor mínimo de 0 y un valor máximo de 2 teras. Y por esa razón, muchas instalaciones que solo le dan next, 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 terminan con un servidor ahogado. Porque el servidor dice, bueno, tú me estás dando un límite de 2 teras, pues yo voy a usar todo lo que tenga, aunque nada más puedo usar 128. Entonces siempre es bueno cambiarlo por un valor recomendado. La memoria siempre puede ponerlo en 0, puede ponerlo en 128. Siempre le pongo un valor inicial de 128. Acá yo le voy a poner un valor máximo de 2048, que son 2 gigas. Y tiene que hacer un clic donde dice que acepta el valor recomendado, el que usted le puso aquí manualmente. Hay una opción, esta no la vamos a configurar ahora, pero quiero explicarla. Esto se llama file stream. El file stream es una opción que tiene el SQL Server que es súper interesante, la cual permite que usted pueda crear un directorio dentro del SQL y ponerle archivos, ya sea PDF, de imágenes, videos, lo que usted quiera. Y la ventaja de eso es que es mucho más rápido que el sistema directorio que tiene Windows. Y también para usted llevarse esa información es simplemente hacerle un backup a la base de datos y se llevó todo. Bien, vamos a darle Next. Y lo quiero dejar aquí en esta pantalla por una simple razón. Ya que yo tengo todo esto configurado, hay un detalle. Él me coloca, como ustedes pueden ver, la ruta a un archivo. Si yo tuviera otro servidor igual a este para instalar, yo solamente tengo que llevarme este archivo, este ini que está acá, y pasándole unos parámetros. Los parámetros incluyen la clave porque el archivo no guarda las claves. Yo puedo hacer la instalación en otro servidor. Eso quiere decir que yo no tengo que volver a hacer todos estos pasos otra vez, que debe ser algo muy tedioso hacerlo de nuevo. Wow, son las 7:22.
Para referencia, lo voy a colocar acá para que ustedes lo vean. Después que ustedes tengan el archivo ini copiado, ustedes simplemente pasan un parámetro como este para ejecutarlo desde una ventana del CMD, del Command Prompt. Fíjense como aquí están las claves que yo utilicé, se pasan los parámetros. Este PID es lo que le llaman la licencia del Developer Edition del SQL Server. Eso yo voy a compartir más adelante con ustedes. Ya casi se acaba. Bueno, yo creo que hemos agotado prácticamente todo el tiempo. Nos quedan 5 minutos. No sé si quieren utilizar este tiempo para cualquier pregunta que tengan sobre este proceso. Excelente. Vamos entonces a entrar a la sesión de preguntas para aprovechar a ver quiénes tienen, por tanto, no sé si vamos a darle la oportunidad a los participantes para eh, que puedan hacer cualquier requerimiento. Lo pueden hacer vía chat o también pueden levantar la mano o también pueden hablar vía el micrófono, por favor. Así que adelante. Con relación, sí, Ricardo. Las herramientas que tiene SQL Server son muy parecidas son herramientas, por ejemplo, como lo que se conoce Extended Events. ¿Ok? No sé si ustedes recuerdan una herramienta que se llama Profiler. Se utilizaba mucho en SQL al principio, desde los 90 hasta los 2000. Los Extended Events ya vienen integrados dentro del mismo SQL Server y permiten monitorear mucho mejor cualquier rendimiento del sistema, incluso monitorea borrado de archivos, creación de base de datos de usuario, cambio de permiso, todo ese tipo de cosas. ¿Alguna otra pregunta? Sí, todas las versiones de SQL tienen el Express. Tienen Express, el web, estándar, developer, todo. Lo backup hacia versiones anteriores. O sea, no sé si te refieres a lo que es restore, porque backup versión, a todas las versiones se le puede hacer backup. Lo que tú puedes es hacer backup y restaurar hacia arriba. Exacto. Por ejemplo, si ya tú tienes SQL Server 2022, tú no puedes restaurar en un 2019, porque no te lo va a aceptar por compatibilidad. Pero si tienes un 2019, puedes restaurar en 2022, 2025 sin ningún problema. Incluso tengo clientes que han restaurado de 2008 a 2019 sin ningún problema.
Voy a abrir el micrófono, Wally, porque se supone que sí, o sea, hacia adelante siempre Microsoft nos tiene acostumbrado a versiones hacia adelante. El tema es que a veces tú tienes ambientes mixtos. Sí, Cuando tienes un SQL Server, un cliente te instala SQL Server 2022, y tu sí. ambiente de prueba quizá es un SQL Server 2014. Entonces, eso todavía no, tú no puedes volver hacia atrás un backup, porque es un tema. Sí tú puedes, pero no con un backup. Yo tengo una solución salomónica para eso, que es utilizar BCP. Como BCP es un proceso en SQL que básicamente hace un backup de la tabla en forma binaria. Yo lo he probado de versiones, bueno, no de 2022 para abajo, pero sí es de 2019 a 2016, porque al final la data es data. Y tú exportas tu archivo BCP y lo importas a prácticamente donde tú quieras. Yo no lo he hecho a una versión más baja de 2016, pero yo entiendo que esa estructura no cambia nunca. ¿Alguna otra pregunta? No, no, no. No. Sí, vale, una pregunta. Ajá. Dice, se puede materializar la configuración de SQLs de servidores de base de datos web para montarlos en la nube o en contenedores que se repliquen. Eh, en cuanto a lo que es replicación, sí se puede. Tú puedes, por ejemplo, AWS te permite de un servidor que esté on-premises hacerle replicación o log shipping incluso. Y si no me equivoco, te permite también hacer un tipo de always on, aunque always on es un poco más complicado por el tema de que tiene que haber una relación de dominio-dominio, tiene que configurar el trust relationship, tiene que configurar una serie de cosas. Pero sí, yo me había envuelto hace 2 años en un proyecto donde hicimos log shipping de on-premises a AWS. A menos que en el caso de los contenedores no es muy diferente. Sí, Wally, mira, tiene varios chats pendientes para arriba. Ah, sí, pues, a ver, a ver, a ver. Vamos a ver, bueno, si usted me lo puede Ah, sí, aquí lo veo. ¿En qué parte del proceso de instalación se habilita esa herramienta de monitoreo? Eso ya está integrado. Lo que se conoce como Extended Events está integrado. Sí, es una opción que está dentro de la parte del management y se configuran. Algunos cambios en general sobre el Express en cuanto al límite de espacio y funcionalidad. Bueno, ellos no le han hecho muchos cambios al Express. Incluso ellos tienen una versión del Express que mucha gente no la conoce mucho, que se llama SQL Express with Advanced Services, que incluso maneja un poco más de memoria, si no me equivoco. Pero eso tengo que verificarlo. Ok, vamos a ver qué tenemos. Se puede materializar. ¿Alguna pregunta que me faltó en el chat? Sí, la de Pedro Cabrera, Wally. Ah, ok, Pedro, disculpa. ¿Hay forma de realizar un backup y separar el file stream de la data? Sí, se puede, porque, bueno, backup como tal, tú podrías, porque lo que sucede es que el file stream, tú puedes sacarlo con un proceso de BSP, y esto yo lo he hecho, porque el file stream utiliza lo que se conoce como un file group. Un file group utiliza archivos distintos. Entonces, con un BCP, tú puedes exportar la data de la tabla específicamente por columnas. Entonces, si tú especificas las columnas de una tabla que tienen file stream, pues tú puedes exportar esa información a un archivo y luego puedes importarlo a otro archivo, perdón, a otra tabla. ¿Me falta alguien? Ah, Ricardo dice separar. Ok, se puede obtener solamente el MDF sin el. Oh, bueno. Solamente el MDF sin el filestream, no creo, ¿no? Porque si hay un MDF, eso quiere decir que hay una tabla y esa tabla está relacionada a lo que es, si tiene un filestream, está relacionado a un file que tiene filestream. Entonces,
no solamente con un proceso, ya sea, o podría ser un DTS, ¿verdad? O un SSIS package, o lo que te mencioné hace un momento, un PCP, y solamente se le hace backup a esa parte. ¿Alguna otra pregunta? Ok, tengo data, pero muchas imágenes y no he podido. Solo la decir file stream. Tenemos casos con clientes con poca data, pero muchas imágenes. Sí, eso pasa mucho. Sí. En una institución financiera que yo trabajo pasaba mucho eso. Tenemos que dividir la data de las imágenes. Y sí, podíamos hacer eso perfectamente. Como te explicaba. En ese caso nosotros utilizábamos BCP para separar la información. Tu experiencia con las réplicas en vivo, SQL 2022, ¿alguna novedad? No he visto ninguna todavía, realmente. No tengo mucho tiempo que instalé el SQL Server 2022 en mi máquina, pero eh, no he leído que haya ninguna mejora en cuanto a eso. Debe de haber, sí, Microsoft debe hacer alguna mejora seguramente al Always On, que siempre le vienen dando, le vienen pasando su paño, como dicen por ahí, pero lo que es la parte de la replicación, no he visto que le hayan hecho muchos cambios en las versiones anteriores. Ok, como tenemos ahora tú, que la parte del file tenga varios gigas de data, pero la data. Sí, es muy común, porque por ejemplo, si tú tienes una tabla que tiene file string y la tabla simplemente almacena puertas de 4 o 5 campos, pero esa data tiene una información muy específica y le atachan un archivo grande de una imagen o de un video. Sí, eso es común, puede verse. Me gustaría empezar a estudiar SQL, pero en mi caso no sé por dónde empezar. YouTube. Puedes empezar por YouTube o puedes empezar por la misma página de Microsoft. En YouTube tienes que tener un poco de cuidado porque hay personas que son muy inexpertas y muchas veces suben videos con poca información. Otra forma de tú educarte es buscar a las personas que saben. Por ejemplo, hay un señor que se llama Brent Ozar, que Brent Ozar es una de las autoridades máximas en el planeta de Microsoft SQL Server. Hay otro señor que se llama Steve Stedman. Ese señor también es una autoridad. Él tiene su canal de YouTube, tiene su página también. Incluso él hace productos gratuitos. Hay un producto que él tiene que es para comparar base de datos, que se parece mucho a un producto que es pago de la compañía Redgate. El producto se llama Schema Drift y el producto lo que hace es que compara una base de datos con otra y cualquier objeto que te haya faltado en la migración te lo copia por script. ¿Me faltó alguien? Esa parte de Machine Learning yo no la he visto mucho. Yo sí sé que ellos empezaron a integrar mucho lo que era el R y el Python y empezaron a integrarle más cosas, pero no lo he visto realmente. Debe de tenerla, claro que sí. ¿Alguna otra pregunta? Bien, si no tenemos más preguntas, ¿hay alguien más? Excelente. Bueno, no nos queda más que agradecerle a Wally por su participación y su motivación. Esto ha sido apenas una introducción en un nutshell. Que muy concentrado, mucha información muy concentrada. Pero lo importante es entender esa dimensión y sobre todo la relevancia que tiene hoy día, sobre todo ahora con todo el tema de Machine Learning y la AI, es que los ingenieros de datos, señores, son ahora esenciales y todo este procesamiento de información que cada vez crece más, amerita de mejorar el performance, tener mejor accesibilidad a todos los datos y definitivamente hay que apoyarse 100% en todo este nuevo esquema de infraestructura tecnológica
y de administración de datos. Nosotros tuvimos la experiencia en una charla anterior, precisamente también con otra base de datos que era MariaDB, que tiene algunos procesos también para Machine Learning e inteligencia de negocio. Yo sé que evidentemente también con SQL Server también ese tema tiene que estar bastante avanzado. Pero probablemente lo dejemos entonces para una próxima charla y de verdad que les motivo a que continúen manteniéndose en contacto con nosotros para seguir participando en esta exposición de la luz del conocimiento en esta sala digital. Así que gracias por su participación. Wally, de verdad que Dios te bendiga, que te mantenga así con tanta energía, positivo y sobre todo con tanto conocimiento. Y recuérdense que estaremos próximamente anunciándole la próxima charla, así que les deseo feliz noche y que la sigan pasando bien. Abrazo a todos y un placer por verles nuevamente. Gracias, don Luis. Gracias a todos por estar presente aquí. Placer.